¿Qué tal, estimado Julián Fradebó, a nuestra colega Guillermina Catoni y a Matías Ayastuy, que nos estuvo llamando con mucha anticipación, mientras que escuchaba pues la gama de guisos que tienen ustedes en competencia allá en Gualeguaychú? Un abrazo para ustedes y a las órdenes. Bueno, el tema es, porque todo lo que es política es polémico. Yo estuve escuchando las opiniones de programas previos al de ustedes, cargados de bastante polémica a raíz de que ustedes están desarrollando en Argentina la Asamblea Euro-Latinoamericana y considero que Argentina, como Perú, tiene coincidencias en el sentido que los medios de comunicación no son pues necesariamente objetivos, y en el caso de Lima, en el caso de Perú, básicamente el comportamiento es exactamente como si fueran la pieza fundamental de la oposición al actual gobierno. Ese es el caso concreto del Perú. Nosotros lo que podemos hacer, yo les estoy hablando al sur de Lima, una ciudad que se llama Ica, que ha sido escenario de la presencia hace 30 años de las 100 empresas más importantes, no solo de América Latina, sino quizás del mundo, que se dedican a la agroexportación. Entonces, nos vendieron la idea de que la agroexportación iba a traer inmenso trabajo y que iba a generar una situación muy interesante para la población, pero los 30 años que han sucedido, en realidad la situación es de recorte a los derechos laborales y los únicos que han ganado naturalmente son los propietarios de las empresas, que son básicamente norteamericanos, judíos, chilenos, europeos y en menor proporción peruanos. Entonces, este asunto que seguramente llega al escenario argentino en el sentido de lo que la semana anterior representó la continuidad de la oposición de la derecha peruana de querer vacar al presidente, y la prueba está en que en dos sesiones plenarias del Congreso se ha pretendido realizar la vacancia, pero no alcanzaron el número de votos, que es 87 votos como mínimo, pero ellos tenían un plan accesorio, un plan B, que es en este caso mover las calles y generar vandalismo. Eso es lo que ha sido la semana anterior. Me parece que el gobierno del profesor Castillo está siendo mirado con mayor serenidad desde las esferas internacionales más que del escenario interno. Y por eso nosotros, como una primera conclusión en esta primera respuesta a la pregunta que ustedes nos plantean, queríamos desde Radio Gualeguaychú agradecerle al presidente Alberto Fernández que en su condición de presidente pro tempore del CELAC ha realizado una exhortación en el sentido, y está muy bien informado el presidente Fernández como presidente pro tempore de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños que agrupa a más de 30 países. El CELAC ha hecho pues la exhortación en el sentido de que si el profesor Castillo fue elegido por 5 años y que su mandato comenzó el 28 de julio, bueno, pues tienen que dejarlo que cumpla su mandato y no estar con esta continuidad que, reitero, al no haber podido originar la vacancia desde el Parlamento, ahora especialmente el Fujimorismo ha entablado una campaña muy perversa desde las calles para tratar de generar caos. Así que en ese sentido, el presidente Fernández, reitero, está muy bien enterado y su exhortación, por lo menos los peruanos demócratas, la sentimos
con un aire de conocencia perfecta de lo que es defender la democracia. Así ubicándonos ya en el escenario en el cual estamos. El de carácter histórico es que desde el año 1990, cuando en el escenario internacional, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial logran lo que se llama el impulso del consenso de Washington, nosotros teníamos una situación precaria, salíamos de la hiperinflación más alta, no solo del Perú, sino de América Latina. Vale decir, hasta el año 89, el gobierno de Alan García, que como saben ustedes, se casó con una argentina y que salió finalmente suicidándose. En el año 90 asume una competencia el escritor Mario Vargas Llosa reuniendo a todas las fuerzas de derecha versus quien en ese momento nos hacía pintar expectativas como que iba a significar una alternativa progresista. Nos estamos refiriendo al ingeniero Alberto Fujimori, que con un lema honradez, tecnología y trabajo cautivó a los peruanos y se convierte en presidente de la República. Desde el año 90 hasta estos momentos que estamos, 2022, y este sería ya el segundo enfoque, tenemos que sacar, digamos, en limpio que como el señor Fujimori no podía lograr los objetivos que él buscaba por influencia de un perverso asesor que está ahora encarcelado, Vladimiro Montesinos, vinculado al narcotráfico, abogado y militar, que fue el hombre que realmente gobernaba desde la sombra, se diseña el golpe de Estado o autogolpe el 5 de abril de 1992. Por eso, por eso, una orden de inamovilidad aquí en Lima, dicta una orden de inamovilidad porque se anunciaba el paro de transportistas y el día protagónico iba a ser el 5 de abril. Vale decir, los fujimoristas querían recordar sus 30 años, entre comillas, de éxito y eso en realidad lo convirtieron en vandalismo. Por lo tanto, a la pregunta tuya, Guillermina Catoni, el Fujimorismo ha perdido 3 veces su hija, y porque Alberto está preso por delitos de lesa humanidad, pero la hija Keiko Fujimori 3 veces ha querido ser presidenta. Perdió primero ante Ollanta Humala, perdió luego ante Pedro Pablo Kuczynski y perdió el año pasado contra el más ninguneado, el más satanizado, el que nadie daba un sol por él, que es el actual presidente de la República, Pedro Castillo. Por lo tanto, allí tienes un poco pintado el panorama de lo que está sucediendo hoy día, que como no se puede generar la vacancia, ya 2 intentos desde el Parlamento, se busca generar caos desde las calles. Bien, Julián está hablando, ¿verdad? Ya, Julián Fradebó, debo responderte en principio, nuevamente haciéndote notar a ti y a todos los oyentes de Radio Gualey Huachú, y yo estoy al sur de Lima, a 300 kilómetros, en una ciudad que se llama Ica. Entonces, nosotros aglutinamos en la Asociación Regional de Periodistas a los periodistas de provincias, a los periodistas del interior del país. Lo que quiero decir es que en Lima, que es la capital, funciona un monopolio de medios de comunicación y por lo tanto, lo primero que tiene que enfrentar el presidente de la República, porque tú me estás haciendo una pregunta bastante profunda, lo primero que tiene que hacer el presidente de la República es sortear el nivel de desinformación a sus, digamos, logros que él viene dando día a día. Entonces, el Perú es un país desinformado porque los monopolios, los grandes canales de televisión
privados están en Lima y los canales lo que se dedican es matiné, vermut y noche a hablar de la vacancia. Para ellos su obsesión es la vacancia. Entonces, el presidente, por ejemplo, la semana pasada ha hecho dos consejos de ministros descentralizados, uno en Huancayo y otro en Puno, que son zonas de sierra del Perú profundo. Sus asesores del presidente Castillo, sobre todo de seguridad, le aconsejaban que el presidente no viajara a Huancayo, tampoco lo hiciera a Puno, porque precisamente en Huancayo fue donde arrancó, incluso antes del paro de transportistas, una situación bastante polémica, de riesgo, atacaron instituciones públicas, etcétera. Pero el presidente Castillo ha hecho su consejo de ministros en Huancayo. Entonces, en cada consejo de ministros se van tomando decisiones. Por ejemplo, en Huancayo los peruanos nos llegamos a enterar que nosotros producimos 5 millones de litros de leche al día, 5 millones de leche fresca, pero la industria no compra ni siquiera el 50%. Entonces, en el Perú se produce más, o sea, esta leche en polvo y se consume menos la leche fresca teniéndola. Entonces, en ese Consejo de Ministros se ha tomado medidas correctivas en ese rubro. Algo similar, por ejemplo, se hizo en el quinto Consejo de Ministros descentralizado en Puno. Allá la problemática es otra. La problemática es que a nosotros nos han pintado a partir del Fujimorismo en 1990 como un país minero, fundamentalmente minero. Pero en Puno lo que se descubrió es que las minas en realidad lo que hacen es dañar ambientalmente, exactamente como en Argentina y en otros países generan pasivos ambientales y luego terminan su faena y dejan tierras en una situación dramática, ríos secos, lagos contaminados, salud en grave situación para su población. Entonces, no es sencillo, no es fácil lo que tiene que ofertar el presidente Castillo, pero fundamentalmente él está tomando decisiones, pero lamentablemente el Perú no conoce de lo que él viene dando como alternativa día a día, porque tenemos una poquísima cobertura de parte de los medios de comunicación de Lima. Te lo voy a responder también con la sinceridad de colega. Mira, aquí lo que se quiere pintar es lo que se llama la incapacidad moral permanente, que es la figura con la cual se quiere sustentar precisamente el argumento de que como Castillo está inmerso en temas de corrupción, se le debe vacar. Pero nosotros tenemos una constitución y la constitución tiene una serie de artículos que le permiten eh, protegerse ante situaciones como la que se le acusa. El artículo 117 de la Constitución dice, el presidente de la República solo puede ser acusado durante su periodo por traición a la patria, por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales, o por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134, o por impedir la reunión o funcionamiento del Jurado Nacional de Elecciones. Ninguno de esos hechos ha cometido el presidente. Entonces, ¿qué es lo que supuestamente ha cometido el presidente? Según los medios de comunicación, porque aquí hay un trabajo ya de investigación. Es decir, nunca en la historia de la política peruana, nunca se había permitido que un fiscal accediera a las propias instalaciones del Palacio de Gobierno de manera inopinada y eso es lo que permitió el presidente Castillo y en efecto se hicieron los operativos de carácter del Ministerio Público y se encontraron algunos elementos que
finalmente termina provocando la renuncia de quien era el secretario del despacho presidencial,